queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora. Nos es un gozo estar con ustedes por este medio. Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes donde quiera que estén. Hoy vamos a hablar precisamente un tema muy controversial, muy debatido. Mas sin embargo nos enseña grandes cosas para nosotros que vivimos en los tiempos finales. Queridos hermanos y hermanas, hoy trataremos el tema titulado La leche y el alimento sólido. Pero antes de iniciar, vamos a tener un texto de meditación en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1. Vayamos a la Biblia en Proverbios, capítulo 1, y veamos lo que la inspiración nos dice. Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 7. Pongamos atención a estas palabras. Dice la inspiración en Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7. Dice así: Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para entender los dichos inteligentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza, para entender proverbios y refranes, máximas de sabios y sus dichos enigmáticos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Queridos hermanos y hermanas, podemos notar, de acuerdo a la palabra de Dios, que el Señor nos quiere bendecir grandemente a cada uno de nosotros. Pero para ser bendecidos debemos adquirir conocimiento, enseñanza, y debemos luchar para ser sabios. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor hacia el Señor. Queridos hermanos, con la ayuda del Señor podamos ser bendecidos todos, esposos, esposas, hijos y nietos y todos los que están alrededor nuestro, para dar inicio con nuestro estudio. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor del cielo, le damos gracias por esta hora. Le rogamos que su Santo Espíritu sea con nosotros. Enséñenos su palabra y ayúdenos a crecer espiritualmente. En sus manos encomendamos nuestras vidas y que su paz nos acompañe. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. En estos momentos hemos pedido al Señor sabiduría. Hemos pedido al Señor inteligencia para comprender la sabiduría divina del Señor. Los sabios adquieren la sabiduría y también adquieren la inteligencia. En nuestro estudio de hoy vamos a aprender, con la ayuda de Dios, cómo Dios da su poder a su pueblo para desechar lo malo y escoger lo bueno. Hoy lo vamos a aprender con la ayuda de nuestro Dios, cómo desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero antes de seguir, quiero leer un libro en el libro Testimonios, tomo 3, en inglés. La inspiración dice la hermana Elena de White. Testimonios, tomo 3. Nuestra hermana Elena de White, en el libro titulado Testimonio, tomo 3, página 67, en inglés dice: si no hay una cruz, no habrá una corona. ¿Cómo puede haber fortaleza en el Señor sin experimentar pruebas? Para tener fuerza debemos ejercitarnos. Hemos de entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. El espíritu de profecía nos enseña que para que nosotros podamos ser vencedores, si no hay una cruz, no habrá una corona.
Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe para que podamos entrar en el reino de Dios. Si no ejercitamos la fe, no podremos entrar en el reino de Dios. Por eso la inspiración dice claramente, y esto es sorprendente, para tener fuerza debemos ejercitarnos. Hemos de entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Si usted creía que al ser cristiano se les iba a acabar los problemas y que ya no iba a tener más dificultades en la vida, usted se ha equivocado. Porque todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. La palabra del Señor dice que el Señor claramente nos explica: si no hay una cruz, no habrá una corona. Las dificultades y los problemas de la vida los vamos a enfrentar continuamente. Y es por eso que hoy estudiaremos un tema que será probada nuestra fe. ¿De qué lado estaremos? Es por eso, hermanos, que en el libro titulado Testimonios para los Ministros, en la página 475, el espíritu de profecía nos enseña una posición que debemos tomar. Y lo tenemos que tomar porque está escrito. Ponga mucha atención a este texto. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 475. 475 del libro Testimonios para los Ministros. Hermanos, no debemos depender de los hombres. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? No nos conviene beber de las fuentes del valle cuando hay otra en la montaña. Dejaos las corrientes bajas, vayamos a las fuentes que están en las alturas. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el que no concordáis, investigad. Comparad un versículo con otro. Ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios. Abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. El espíritu de profecía nos enseña que nosotros no debemos ser guiados por nuestras ideas preconcebidas, que nosotros no debemos ir a las aguas bajas. Es necesario que subamos la montaña y nos refresquemos con agua limpia, agua purificada. Por eso la inspiración nos hace el llamado: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Muchos de nosotros hemos sido fácilmente puesto en nuestra mente una idea preconcebida, en vez de investigar nosotros mismos lo que es verdad. Muchas veces andamos preguntando para que muchas personas, ellos piensen por nosotros. Es tiempo que usted pueda tener en mente que usted es tan importante para nuestro Dios y usted tiene que ser un hacedor de la palabra de Dios. Usted tiene que investigar la palabra del Señor por usted mismo. Lamentablemente, muchos son guiados por lo que los demás dicen. Usted debe examinarlo todo y retener lo bueno. De lo contrario, usted solo será consumidor de leche y no de alimento sólido. Y es por eso que hoy estudiaremos el tema: la leche y el alimento sólido. ¿Quiénes son aquellos que andan buscando solo leche? ¿Y quiénes son aquellos que comen alimento sólido? Y solamente así el ejemplo escrito en la palabra de Dios nos ayudará a entender que como pueblo necesitamos de alimento sólido. Vamos a entrar, hermanos, con la ayuda del Señor a la palabra de Dios, donde el Señor nos hace un llamado primeramente para que el pueblo de Dios se prepare en estos tiempos finales. Vayamos al libro de Isaías capítulo 55
Isaías capítulo 55, versículo siguiente. Vayamos a la Biblia. Isaías capítulo 55. Y pongan mucha atención en esta palabra. Grandes mensajes inspirados por Dios. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos vengan al Señor, porque el Señor nos ha de dar vino y leche, y sin dinero. Por eso la palabra del Señor dice, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, este es un regalo de nuestro Dios para nosotros. Entonces, hermanos, todos los sedientos, todos los que nos hemos dado cita en este momento, al estar aquí estudiando la palabra de Dios con este tema titulado La leche y alimento sólido, hermanos, nos da a conocer que estamos sedientos y tenemos hambre y sed de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el Señor ha de suplir nuestras necesidades. Cuando usted comienza a consumir estos alimentos espirituales, la leche, y también comienza a nutrirse del vino, comienza a nutrirse del pan espiritual, usted se fortalece. Vamos a ver las etapas del consumo de estos alimentos y en qué nivel usted se encuentra, y también a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Puede ver personas que tienen 50 años siendo adventistas del séptimo día y todavía consumen leche. Vamos a ver cómo nosotros podemos consumir de este alimento sólido y oportuno. Queridos hermanos y hermanas, vamos a leer en el libro titulado La Educación, página 207. El libro titulado La Educación, página 207, y veamos lo que la inspiración nos dice a través del espíritu de profecía. Vamos a leerlo en este libro, en la biblioteca del espíritu de profecía, en el libro La Educación, página 207. Pongan mucha atención a este texto porque nos va a ayudar a comprender un punto que se va a estar repitiendo continuamente en el estudio de la palabra de Dios. En la página 207 del libro La Educación, vamos a leerlo. Página 207. Dice la inspiración de la siguiente manera. Dice así, en este libro, dice así: la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo solo puede obtenerse mediante la dependencia individual del Señor. Cada uno debe aprender por sí mismo de Dios mediante su palabra. Queridos hermanos, este texto inspirado nos enseña que nosotros, para tener la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo, solo puede obtenerse mediante la dependencia individual del Señor. Y sigue diciendo, cada uno debe aprender por sí mismo mediante su palabra. En otras palabras, hermanos, solo aquellos que echan mano de la palabra de Dios, solo aquellos que pueden estudiar y entender las Escrituras, aprenderán a desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, aquellos hermanos que ni estudian la Biblia, aquellos que solo se dejan guiar del hombre y no de lo que la palabra de Dios dice, aquellos que no investigan, aquellos que solo se dejan guiar por prejuicios,
aquellos que solo porque le dicen cosas que ni aún están inspiradas y lo creen porque no investigan, todos esos hermanitos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ustedes deben tener la decisión, la individualidad, distinguir entre lo bueno y lo malo. Vamos a ver nuestro ejemplo, que la palabra de Dios nos enseña claramente para distinguir entre lo bueno y lo malo. Vayamos al libro titulado Isaías, el profeta Isaías. En este libro profético, este profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 7, y ponga atención el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Isaías capítulo 7, la inspiración nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo iba a tener esta virtud de este alimento. Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15. Miren esto. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarán su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel cuando sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Queridos hermanos y hermanas, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, profetizado por el profeta Isaías, nos enseña claramente que el nacimiento de este niño iba a tener un alimento, hermanos, para que él pudiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Y ese alimento representa la mantequilla y la miel. Entonces, para que usted pueda vencer en esta tierra, necesita de ese alimento, mantequilla y miel. Porque nuestro Señor Jesucristo, con la mantequilla y la miel, aprendió a desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Cuántos de ustedes quieren comer de este alimento para desechar lo malo y escoger lo bueno? Porque esto es lo que nuestro Señor Jesucristo le ayudó para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, hermanos, la mantequilla y la miel es de suma importancia. La mantequilla es el alimento sólido. Y lo vamos a explicar más adelante. Por lo tanto, la mantequilla y la miel son, hermanos, estos dos productos son importantes para la vida espiritual, porque el alimento de nuestro Señor Jesucristo fue basado de mantequilla y miel y aprendió a desechar lo malo y escoger lo bueno. Queridos hermanos, ¿será esto realmente literal, este alimento? Lo vamos a analizar más adelante. También, hermanos, en la Biblia encontramos a un profeta guiado por nuestro Dios que también tuvo un alimento también muy especial. Y vamos a ver de quién estoy hablando. Yo sé que muchos de ustedes ya sabemos a quién me refiero. Claro, hermanos, me refiero precisamente a Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un alimento también muy especial. Un ángel guiado por nuestro Dios se le presentó a la mamá de Juan el Bautista para darle un régimen especial. Vayamos a la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Lucas capítulo 1, versículo 15, la palabra del Señor dice así. Lucas 1, 15. Ponga mucha atención. Dice la palabra de Dios. Pues será grande a los ojos del Señor. No beberá jamás ni vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
Podemos notar entonces que Juan el Bautista, a través de este ángel y guiado por nuestro Dios, se le da a conocer un régimen especial. ¿Por qué será tan grande delante de Dios? La Biblia dice que no iba a beber ni vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vayamos ahora en el libro de Mateo capítulo 3. Vamos a comparar Juan el Bautista y la profecía de Isaías 7, 14 y 15. En el libro de Mateo 3, 4, Mateo capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 3, versículo 4. Dice así la escritura. Dice así. El mismo Juan, tenía el vestido hecho de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Queridos hermanos, podemos notar en la palabra de Dios que como Juan el Bautista, su vestimenta era de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Ahora, ¿cuál era la comida de Juan el Bautista y por qué tenía esa vestimenta así? ¿Quieres saberlo? Vamos a analizarlo en el libro titulado Consejos sobre el régimen alimenticio, la inspiración, Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 84. Consejos sobre el régimen alimenticio, es el espíritu de profecía. Dice así en la inspiración, página 84. Miren, hermanos, muchos hemos creído que Juan el Bautista consumía langosta y muchos creen que son esas langostas de mar. No, hermanos, él estaba en un desierto, en el río Jordán. Otros piensan que langosta es símbolo de los saltamontes o chapulines. Él no consumía eso. ¿Por qué decimos esto? Porque Juan el Bautista era un judío y él no consumía nada o cualquier cosa que fuera inmunda. Vayamos ahora en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 84, y pongan mucha atención. Dice así: Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia, la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Subraye esto si usted tiene este libro. Su régimen alimenticio puramente vegetal. ¿Cuál era su régimen alimenticio de Juan el Bautista? Dice la inspiración que era puramente vegetal, de langosta y miel silvestre. Entonces, la langosta representa un vegetal, es un vegetal. Algarrobo, o también conocido también como pan de San Juan. Así se conoce, hermanos, la langosta que Juan el Bautista consumía. Es un vegetal. Eso lo podemos analizar en otro estudio para comparar qué representa, qué es esta langosta en el Medio Oriente. O búsquelo, la langosta en el Medio Oriente, y va a encontrar esto. Entonces dice aquí claramente, su régimen alimenticio puramente vegetal, de langosta y miel silvestre, era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. Queridos hermanos y hermanas, podemos notar que como Juan el Bautista sí tenía un régimen muy estricto. Pero ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías capítulo 7, versos 14 y 15, nos habla
que nuestro Señor Jesucristo Emmanuel iba a aprender a comer mantequilla y miel. Y consumiendo la mantequilla y miel, iba a aprender él desechar lo malo y escoger lo bueno. Queridos hermanos y hermanas, entonces tan importante reconocer esto. ¿Cuál es esa mantequilla y esa miel para que aprendamos a hacer lo bueno? Muy bien, hermanos, lo vamos a analizar claramente. Vayamos ahora y analicemos la dieta de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era su dieta? ¿Solo comía mantequilla y miel, como dice el libro de Isaías? Lo vamos a ver, hermanos. Vayamos a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 11, y ponga mucha atención a este texto. Mateo, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 18 y 19. Dice así. Vean esto. Y aquí va a hablar de Juan el Bautista y va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. La gente, hermanos, siempre van a hablar mal de aquellos que quieren hacer lo correcto. Como prueba de esto está este versículo. Nuevamente, libro de Mateo, capítulo 11, verso 18 y 19. Dice así. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Por ser vegetariano, Juan el Bautista, le decían que era un hombre que ni come ni bebe y que estaba endemoniado. Así decían. Ahora vean lo siguiente. Vino el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, que come y bebe, y dicen, mirad un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría queda justificada por sus hijos. Ahora nuestro Señor Jesucristo, que Él comía y bebía como todo un judío de acuerdo a las leyes que Él tenía, hermanos y hermanas, ahora le decían que era un pecador, porque se juntaba con los publicanos. Era un pecador porque comía y bebía. ¿Se imagina usted? Hermanos, la única conclusión, hermanos, que entendemos que es que la mantequilla y la miel, que dice Isaías 7, 14 y 15, son un símbolo de algo que nuestro Señor Jesucristo usó libremente y que lo hizo sabio, capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué representarán entonces ese símbolo? ¿Qué representará entonces esa mantequilla? ¿Qué representará entonces esa miel? Porque esto nos ayudará a comprender aún más de la palabra de Dios. Hermanos, en el libro La Educación, página 227, dice la inspiración así: la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo solo puede obtenerse mediante la dependencia individual del Señor. Para que usted pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, solo hay un factor importante: solo se puede obtener para discernir entre lo bueno y lo malo, solo se puede obtener mediante la dependencia individual del Señor. Cada uno debe aprender por sí mismo de Dios mediante su palabra. Pero muchas veces nosotros, en vez de depender de Dios, andamos buscando a los hombres, buscando a los letrados de nuestro tiempo para que nos enseñen a entender la Biblia.
Usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que leer el espíritu de profecía, usted tiene que ver si lo que estamos predicando es verdad. Usted tiene que ver si el ministro está predicando la verdad. Usted tiene que ver si el laico está predicando la verdad. El encargado de la iglesia está predicando la verdad. Usted tiene que estudiar. Porque de lo contrario, si no se predica la verdad y no entendemos las verdades, ¿cómo usted sería salvo? Mire este texto en el libro de Isaías, que nos va a ayudar para entender la situación. No lo digo yo, lo dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 3, y esto es fuerte este versículo, pero está escrito. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 3, versículo 12. A mi pueblo le oprime un monsalvete o un muchacho, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Quiénes están engañando, hermanos, al pueblo? Sus líderes. Aquí lo dice: a mi pueblo le oprime un muchacho, y mujeres se enseñorean de él. Mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Por eso el llamado de Dios, para que nos podamos preparar y para ver la situación en que estamos viviendo, necesitamos la mantequilla y la miel. Para que usted alcance la madurez, para que usted se nutra espiritualmente. Sigue diciendo la inspiración: el Señor está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Versículo 14. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Verso 15. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros que machacáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos y hermanas, es por eso que necesitamos del alimento sólido, la mantequilla, para que usted individualmente, como dice el espíritu de profecía, pueda aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. Nuevamente lo vamos a leer. El libro La Educación, página 227, dice: la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo solo puede obtenerse mediante la dependencia individual del Señor. Cada uno debe aprender por sí mismo de Dios mediante su palabra. Hermanos, es tiempo que usted lea la palabra del Señor. La palabra de Dios está simbolizada por la mantequilla. Pero para hacerse la mantequilla tiene un proceso. Primero tiene que haber leche para hacer mantequilla. El alimento sólido es la mantequilla. El pueblo de Dios necesita alimento sólido, pero también se necesita de leche. Primero la leche y luego se hace la mantequilla. Y vamos a ver este proceso. Por lo tanto, hermanos, ¿qué simboliza la miel y la mantequilla? Estos símbolos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo utilizó libremente, lo que hizo a él para ser sabio, para distinguir entre el bien y lo mal, entre el bien y lo malo. Hermanos, nosotros lo necesitamos. ¿Qué es lo que necesita usted? Necesita alimento sólido. Entonces vamos a ver este proceso. Vamos a ir a la Biblia y vamos a encontrar una hermosa explicación sobre este punto.
Todos ustedes conocemos el relato de la samaritana. En el mensaje de la samaritana encontraremos la lección del alimento espiritual que habló nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que la palabra de Dios dice. Y vayamos ahora al libro de San Juan. Perdón, hermanos, vayamos al libro de San Juan para entender este punto que nos ayudará a discernir esto. San Juan, capítulo 4, la samaritana. Y vean este alimento. Los discípulos fueron a comprar alimento. Y nuestro Señor Jesucristo se queda en el pozo, un pozo. Y allí, hermanos, empieza una entrevista a la samaritana. En el libro de San Juan, capítulo 4. Y ponga atención a esto. Del 1 al 6. Cuando pues, dice así, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, verso 2, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, abandonó Judea y marchó otra vez a Galilea. Verso 4, capítulo 4 de San Juan, verso 4. Y tenía que pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Verso 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Era como la hora sexta cuando nuestro Señor Jesucristo llega a este pozo. Hemos estudiado a través de nuestros hermanos el tema Mateo capítulo 20. Creo que ustedes ya saben qué hora es la hora sexta. Pero vamos a confirmarlo. En el libro Deseado de todas las gentes, página 155, nos va a decir qué hora es la hora sexta. Dice la inspiración así, página 155. La hora sexta es, de acuerdo a la inspiración, lo siguiente. Dice así la inspiración en el libro titulado Deseado de todas las gentes, página 155. Dice así: se acercó entonces una mujer de Samaria y, sin prestar atención a su presencia, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente se llama al agua el don de Dios. ¿Cómo se le llama en el oriente el agua? Se le llama el don de Dios. El agua es un don de Dios. Qué hermosa explicación. El ofrecer debe beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo. El dar agua es importante. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, y está en los libros evangélicos, Mateo, San Juan, claramente dice que si alguien llega a nuestra casa, le demos un vaso de agua y que la promesa de Dios será con nosotros. Eso es algo que nosotros debemos tener en mente, así como está diciendo la inspiración. Y sigue diciendo aquí, dice así: el odio que reinaba entre los judíos samaritanos impidió que la mujer ofreciese un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podía haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza.
nuestro Señor Jesucristo despertó esa confianza en la samaritana. Voy a regresar, dice la inspiración. Mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol de mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque no tenía cuerda ni cántaro, y el pozo era hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar agua. Y esta samaritana fue bendecida. Hermanos y hermanas, era la hora sexta, dice la Biblia, y el espíritu de profecía dice que era el mediodía. En otras palabras, en nuestros horarios sería precisamente las 12 del día, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con la samaritana para tomar agua. Hermanos, pero hay algo sorprendente en esto. Lo siguiente nos va a ayudar a comprender el plan de Dios. Los discípulos fueron a traer comida. Pero vean qué es lo que sucede. San Juan capítulo 4, verso 28 al 33. Dice así la inspiración, San Juan capítulo 4, verso 28 al 33. Dice la palabra: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Los discípulos dicen: Señor, come, maestro, come. Verso 32. Pero él le dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Versículo 34. Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hermanos y hermanas, el alimento de nuestro Señor Jesucristo es hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios está comiendo mantequilla. Todo aquel que hace lo que el Señor pide en su palabra y sin ningún obstáculo, sin ningún prejuicio, acepta lo que el Señor dice y lo hace, está comiendo mantequilla. Pero todo aquel que no le gusta hacer la voluntad de Dios, decimos ser cristianos, mas sin embargo cuando nos dicen nuestras verdades para hacer un cambio, hermanos, si no queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, lamentablemente no estamos comiendo mantequilla. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vayamos al libro de San Juan capítulo 7. Esto es importante, versículo 15 al 17. Dice así: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina no era de nuestro Señor Jesucristo, sino de nuestro Dios. Verso 17. Ponga atención. Dice la inspiración, dice Dios, dice su palabra así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Queridos hermanos y hermanas, la voluntad de Dios es conocer y hacer de las doctrinas de nuestro Dios ese manantial, ese alimento sólido, esa agua de vida viviendo en mí
para tener un cambio y aceptar lo que la palabra del Señor dice. Eso es comer mantequilla, eso es desechar lo malo y escoger lo bueno. Y lo bueno es comer mantequilla, es crecer un nivel más. En otras palabras, es dejar de ser niños y ahora ser realmente adultos. Como pueblo que somos, debemos ya ser adultos. Queridos hermanos, ahora analizaremos estos puntos porque nuestro Señor Jesucristo, con este alimento sólido, pudo hacer frente al enemigo. ¿Cómo lo sabemos? Nuestro Señor Jesucristo pudo discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo malo y lo bueno. Y veamos esto en el libro de Mateo, capítulo 4. Pudo discernir esto. Mateo, capítulo 4. Hoy nosotros no podemos discernir porque no estudiamos ni la Biblia. Mateo capítulo 4, verso 1 al 4, dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Aquí llegó la tentación. Pero escuchen esto, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo vence esto. Satanás lo ataca en el momento de esta crisis de hambre. Vamos a ver ahora la siguiente tentación. Allí en el libro de Mateo capítulo 4 versos 7 y 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles les encargará acerca de ti, y te llevarán en sus manos, para que no tropieces tus pies contra una piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese cómo el enemigo llega a tentar a nuestro Señor Jesucristo con la Biblia. Cómo los judíos, la organización más grande de aquel tiempo, siempre estaban tentándole a nuestro Señor Jesucristo para que cometiera un error. Pero nuestro Señor Jesucristo, comiendo de esta comida, de la doctrina de Dios, conociendo las enseñanzas verdaderas de nuestro Dios, pudo debatir primeramente con Satanás, con un escrito está, y luego con los maestros judíos de su tiempo, que decían saberlo todo, y que también estaban como el tiempo de hoy. Era un pueblo que estaban tan ciegos a la verdad. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ahora en el versículo 10 dice la inspiración. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí podemos notar, hermanos, en el capítulo 4, las tentaciones. La última tentación fue de adoración. Satanás pedía que nuestro Señor Jesucristo se arrodillara ante Él. Pero como Él comía mantequilla, conocía la doctrina verdadera, le dijo al enemigo que no se iba a arrodillar ante Él, que solo la oración de rodilla es para nuestro único Dios verdadero. Y la palabra de Dios dice, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la manera correcta de adorar a Dios es de rodilla. Y a su debido tiempo, a todos aquellos que han caminado y quieren comer alimento sólido, también reconocerán cuál es la posición correcta para orar.
y adorar y alabar a nuestro Dios en nuestra iglesia. Eso no lo estoy inventando yo, eso está escrito en la Biblia. Por eso, nuestro Señor Jesucristo pudo discernir esto, hasta aún el sistema de adoración, aún el punto del apetito, aún también, hermanos, cuando el enemigo quiso levantar su ego, nuestro Señor Jesucristo se humilló. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Él pudo discernir entre lo bueno y lo malo, la diferencia entre lo malo y lo bueno, para poder llevar la salvación y traerlo hasta nosotros, hasta este tiempo. Alabado sea el nombre de Dios, que gracias a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que comió esta mantequilla y esta miel, nos trajeron la salvación a nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que cumplir con esta profecía, porque es de importancia para nosotros. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ver que la historia bíblica del pasado han quedado grabadas para nosotros en este tiempo. Usted echará mano de esta mantequilla para nuestro tiempo, de este alimento sólido. Ahora usted dirá, hermanos, ¿cómo debo obtener este alimento sólido? Vamos a seguir con nuestro estudio. Vamos a ver, hermanos, la entrevista con la samaritana. Vamos a terminar este punto. Vayamos al libro Deseado de todas las gentes, en la página 161. Deseados de todas las gentes, página 161. Y ponga atención a esto. 161. Deseado de todas las gentes, página 161. Dice así, hablando de los discípulos, 161. Los discípulos se preguntaban, ¿quién le había traído comida? Pero él explicó, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se regocijaba de que sus palabras, escuchen esto, Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida y su propia hambre y sed había quedado satisfechas. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Queridos hermanos, la palabra inspirada nos dice que ese consuelo era precisamente cuando la verdad podía hacer en el corazón humano el deseo de buscar a Dios. Esa era la comida, la enseñanza, la doctrina, la enseñanza pura. Porque cree que muchos ministros no quieren predicar un mensaje contundente en nuestro tiempo. ¿Por qué no dan alimento sólido? Porque las iglesias quedarían vacías. Por eso, hermanos, no quieren arriesgarse en estos tiempos. En vez de decir la verdad, están ocultando muchas de ellas y oponiéndose a la verdad. Querido hermano y hermana, usted debe tener ahora este alimento sólido, porque solamente con el alimento sólido
podemos terminar la obra en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo consumió la mantequilla para hacer la voluntad de Dios y para terminar la obra en este mundo. Nosotros, si queremos terminar la obra en este mundo, necesitamos de alimento sólido para que todo esto se termine. ¿Por qué están sufriendo el mundo? ¿Por qué están viendo más guerra? Todo eso lo podemos evitar si el pueblo de Dios come mantequilla, come alimento sólido y deja de ser un niño espiritual y sea un hombre perfecto a la semejanza del hombre perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que no se ha terminado la obra en este mundo. La mantequilla y la miel, hermanos, no eran alimentos literales. Es un símbolo de predicar la palabra. Nuestro Señor Jesús se nutría de la palabra de Dios. Y después de su partida, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ahora una manera para que podamos comer el alimento sólido de nuestro tiempo. En el libro de Isaías 7, 14 y 15 nos habla la manera de cómo se alimentó nuestro Señor Jesucristo. Pero en el libro del mismo capítulo Isaías, capítulo 7, ahora en el versículo 21 y 22, nos enseña cómo debemos alimentarnos nosotros en estos últimos días. ¿Quieres saber cómo debemos alimentarnos nosotros hoy? Pues hermanos, pues vamos a analizarlo con la ayuda de Dios y esto será algo sorprendente. En el libro de Isaías capítulo 7, versículo 21 y 22, nos aclara ahora para nosotros la instrucción. Nuestro Señor Jesucristo cumplió de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Isaías 7, 14 y 15, la manera de cómo vencer para desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo. Él no nos ha dejado, nos ha mandado ahora que podamos echar mano de la mantequilla y la miel de nuestro tiempo. Y es por eso que pone los siguientes versículos el profeta Isaías, inspirado por Dios, para darnos a conocer nosotros este tiempo en que estamos viviendo, porque necesitamos mantequilla. Por eso es que nuestro pueblo está débil, desnutrido en nuestro tiempo, porque en vez de darnos mantequilla, nos están dando leche. Y vamos a aprender que la leche es importante, pero tiene su tiempo. Pero el alimento sólido se convierte ahora para que el niño espiritual crezca y se fortalezca. Ahora, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 7, vamos a ver esta ilustración profética. Isaías, capítulo 7, verso 21 y 22. Pongamos atención a este texto. A todos aquellos hermanos que nos escuchan, que la paz de Dios sea con ustedes. Hoy es tiempo de hacer cambio. Hoy es tiempo de investigar por nosotros mismos lo que el Señor dice, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. En el libro de Isaías capítulo 7, versículo 21 y 22, dice así: acontecerá en aquel tiempo. La palabra acontecerá en aquel tiempo se refiere a un tiempo futuro. Isaías 7, 14 y 15 nos habla de la señal de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro tiempo hoy, podemos notar que hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y se cumplió. Isaías 7, 14 y 15.
Pero el mismo profeta Isaías nos habla que después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo iba a suceder algo para nosotros en este tiempo, para que podamos nutrirnos. Por eso el versículo 21 y 22 dice: acontecerá en aquel tiempo, ¿tiempo qué? Futuro, que criará un hombre, una vaca y 2 ovejas. Un hombre va a criar una vaca y 2 ovejas. Verso 22. Y a causa de la abundancia de la leche que dará, comerá mantequilla, porque mantequilla y miel comerá todo el que quede en medio de la tierra. Queridos hermanos y hermanas, acontecerá en aquel tiempo, tiempo futuro, es decir, ya en nuestro tiempo, acontecerá en nuestro tiempo que un hombre criará ¿qué? 2 ovejas y una vaca. Y a causa de la abundancia que dará estas ovejas leche, esta vaca que dará leche, este hombre hará mantequilla y comerá mantequilla y miel, aquellos que queden en medio de la tierra. Hermanos y hermanas, si usted dice que la mantequilla ya no es importante para nosotros, usted está en contra de la palabra de Dios. Porque vamos a analizar qué representa leche y qué llega a ser mantequilla. Entonces, este evento futuro que habló el profeta Isaías se está cumpliendo hoy delante de nosotros. Por eso la Biblia dice claramente: acontecerá en aquel tiempo. Miren, hermanos, vamos a ver lo que la misma palabra de Dios dice. Cuando usted comienza a tener la leche y comienza, hermano, a ejercitar la leche, el proceso de la leche llegará a tener mantequilla. Vea esto en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 33. Y esto es interesante. Proverbio, capítulo 30. Proverbio capítulo 30, verso 33. Ponga atención a esto. Proverbio 30 al 33. Dice así la palabra del Señor: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Escucha ese término. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. El que comienza a batir la leche, dice la Biblia, ciertamente el que comienza, dice aquí, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. El siguiente proceso es esto: primero es leche y luego mantequilla. Y la Biblia nos dice otras cosas más drásticas y fuertes, que cuando usted comienza a hacer algo, tiene que entrar al otro proceso. Aunque aquí es algo fuerte, sigue diciendo: el que se suena fuerte las narices sacará sangre. Verso, sigue diciendo: el que provoca la ira causará contiendas. Queridos hermanos, toda una acción trae una reacción. Como una puede ser negativa, se puede convertir positiva. Pero algo positivo también se puede convertir negativo, dependiendo cómo usted lo tome. Pero la palabra de Dios dice que ciertamente el que comienza a tener la leche y lo comienza a ejercer, el otro proceso es que sacará mantequilla. Hermanos y hermanas, entonces debemos a conocer que la leche, ¿de qué está hecha, hermano, la mantequilla? Está hecho de leche. Podemos notar entonces que aquí hay alimento espiritual. Primeramente, 2 ovejas que darán leche,
y una vaca que también da leche. Podemos notar entonces que estas tres criaturas que son criadas por un hombre, hace de esta leche de ambas, de las dos ovejas y de la vaca, hace un alimento sólido. Hermanos, estas criaturas, tres criaturas productoras, hermanos, de leche, simbolizan tres fuentes distintas de lo que la palabra de Dios nos da a conocer para obtener el almacén, la concentración de la leche, la mantequilla que el pueblo de Dios necesita. Las dos ovejas, ¿qué representarán? Lo vamos a ver, hermanos, a continuación. Pero primero, hermanos, veamos qué significa leche, qué significa esta mantequilla. Y es por eso que entremos primeramente para entender este proceso. ¿De dónde se saca la mantequilla literal? ¿De dónde? Primero se tiene que entrar a un proceso, se tiene que sacar de la leche. Vayamos al libro de Deuteronomio y ponga atención a este texto. Dios dice en su palabra, Deuteronomio capítulo, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo, y esto va a ser algo tan importante, hermanos, que los vamos a compartirlo. Deuteronomio 32, 14, y vamos a hacer una comparación. 32, 14 de Deuteronomio, dice así: mantequilla de vacas y leche de ovejas. ¿Mantequilla de qué? De vacas y leche de ovejas. Con grosura de corderos, de carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y por bebida la sangre roja de la uva. ¿De dónde viene, hermanos, la mantequilla? La mantequilla de vacas y leche de ovejas. En otras palabras, hermanos, podemos notar que la mantequilla es el producto sólido, el alimento sólido que viene de la leche. Queridos hermanos, la leche es alimento suave. Suave. La leche es un alimento suave. La mantequilla es un alimento sólido. ¿Para quién es la leche? Hermanos, ¿para quién es la leche? ¿Para quién es la leche, hermanos? Si estamos hablando en el contexto espiritual, ¿para quién es la leche? Vayamos al libro de Hebreos y vamos a entrar a esto, explicando primeramente qué representa la leche, para entender qué representan las dos ovejas y la vaca. Vayamos, hermanos, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, y pongamos atención a esto, Hebreos capítulo 5, es capítulo 5, hermanos, Hebreos capítulo 5, versículo 14, pongan atención a esto. Porque esto es importante. Como pueblo de Dios necesitamos crecer. Estamos desnutridos, hermanos, espiritualmente. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por la razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La inspiración dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, hermanos? La madurez. Los que han discernido entre lo malo y lo bueno. ¿Para quién es el alimento sólido? ¿Para quién es la mantequilla?
para aquellos que han alcanzado la madurez. Vamos a regresar al versículo 11 y 13 y ponga atención a esto. Capítulo 5, verso 11 al 13. Acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo se encontraba con este problema. El pueblo de Dios ya eran maestros, tantos años como maestro, y todavía querían lechita. Y Pablo les quería dar alimento sólido. Por eso eran inexpertos en la palabra de Dios. Verso 13. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Todo aquel que consume leche espiritual todavía es un niño. Pero hermanos, la leche es importante cuando uno empieza a tener el conocimiento de la palabra de Dios. Es importante porque somos niños espirituales. 1 año, 2 años, 3 años, usted comienza a vivir la doctrina como adventista del séptimo día y comprender la voluntad de Dios. Pero 1 año, 2 años, 3 años, es un ejemplo. Pero si usted lleva 20 años, 30 años y todavía con la leche, 40 años y todavía tomando leche espiritual, que ni sabe dónde se encuentra el versículo de la Biblia, ni encuentra el libro que le dicen, por ejemplo, busca el libro de Nahum y pareciera ser que ni sabemos si Nahum existe en la Biblia. Queridos hermanos, hemos llegado a estar inexpertos en la palabra de Dios. Es por eso que el Señor quiere que consumamos alimento sólido, para que podamos discernir entre lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Es por eso, hermanos, que el Señor nos ha traído esta lechería universal, para que todos aquellos que quieran consumir de este alimento, está disponible gratis para usted en todo el mundo. Queridos hermanos, podemos notar entonces que la leche es importante cuando uno empieza, pero es terrible que todavía necesitemos leche cuando llevamos tantos años siendo maestros y todavía seguimos consumiendo leche. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 2 nos enseña claramente entonces que la leche es símbolo de la palabra de Dios. Vayamos allí al libro de Primera de Corintios capítulo 1 versos 3 y 2. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 y 2 dice así: y yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La palabra de Dios, ahora en la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo comienza a predicar, hermanos, y hablar como carnales. Comienza, hermano, el apóstol Pablo les da a beber leche y no les da alimento sólido porque no son capaces todavía. Y es por eso que el día de hoy vamos a orar por usted para que pueda digerirlo. Pero lo que está escrito, está escrito. La leche representa la palabra de Dios. ¿Qué representarán estas 2 ovejas? ¿Quién representará a esta vaca? ¿Quién representará a este hombre?
Porque este hombre hace de estas fuentes de leche, hace alimento sólido. Este hombre hace mantequilla, alimento sólido. Muchos se han quedado tomando leche de oveja y de vaca. Es tiempo de comer el alimento sólido que este hombre hace. Y esto lo vamos a estudiar. Por eso, la palabra de Dios nos habla, primeramente todos nosotros consumimos leche espiritual. Leímos la fe de Jesús, la paz para vivir y muchos otros más libros que pudimos aprender. Lechitas. Y hasta hay leche adulterada. Hay muchos libros, mucha doctrina, mucha enseñanza con leche adulteradas. Pero hoy vamos a echar mano de estas fuentes. Pero no se quede con la leche, váyase con el alimento sólido. Vamos a leer otro texto del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a comprender aún más. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Versículo 9. Isaías 28, 9. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará conocimiento? ¿A quién se hará entender el mensaje? ¿A quién? ¿A los destetados o a los recién retirados de los pechos? ¿A quién se le va a dar a conocer el conocimiento de la palabra de Dios? ¿A los destetados o a los que maman, hermanos? En otras palabras, aquellos que han dejado, hermano, ¿qué es? ¿Qué significa destetar? En el diccionario de la lengua española dice que destetar es hacer que deje de mamar el niño. Ya no más se le va a dar pecho, ya no más se le va a dar leche. Eso es destetar. En otras palabras, para comer mantequilla, para entender la doctrina, ya debemos de dejar los pechos de mamá. Ahora la pregunta es, ¿quién es mamá? Hermanos y hermanas, es por eso que usted tiene que empezar a estudiar la palabra de Dios. En el libro de Isaías capítulo 2, verso 22, Isaías capítulo 2, verso 22, dice la Biblia de la siguiente manera. Dice así: desatendeos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿qué vale realmente? ¿O por qué, hermanos? Dice la Biblia, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Cuando usted comienza a ser destetado, usted deja ser seguidor de hombres, de líderes. Usted hace de estas fuentes su primera comida. Pero no solo eso, come alimento sólido. Es por eso, hermanos y hermanas, que usted ha sido llamado en esta hora para ser parte de un pueblo muy especial, que vamos a sufrir persecuciones, pero sobre todo vamos a comer alimento sólido. En el libro Testimonios para los Ministros, página 375, Testimonios para los Ministros, página 375, ponga mucha atención a esto. Testimonios para los Ministros, página 375. El poner a los hombres donde Dios debe estar no lo honra ni lo glorifica. Ha de ser el presidente de la Asociación General el Dios del pueblo. Ha de considerarse los hombres de Bari Crib
como infinitos en sabiduría? Cuando el Señor obre en los corazones humanos y en los intelectos de los hombres, se presentará ante el pueblo obstáculos y procedimientos diferentes de estos. Dejaos del hombre. El Señor tiene un pleito con su pueblo en este asunto. En el tiempo, cuando estuvieron en aquellos tiempos Baricri, y hasta el día de hoy, muchos de nosotros los hombres idolatramos a líderes. Y es por eso que el Señor quiere que nos dependicemos, en otras palabras, que empecemos a nosotros comer mantequilla, hermanos y hermanas. Pero nosotros estamos siempre, ¿verdad? Lo que diga aquella persona yo le creo, lo que diga fulano yo le creo. No, ya no debe ser así. Deje por favor las niñerías espirituales y compórtese como un hombre que come alimento sólido. Aquellos hermanos que nunca se perdonan, aquellos hermanos que porque el cargado de la iglesia le dijo esto, que porque esto y lo otro, hermanos, todavía siguen consumiendo leche. Es tiempo que dejemos de consumir leche, es tiempo que consumamos alimento sólido. Queridos hermanos y hermanas, preparémonos ahora con la ayuda del Señor. Vamos a ver nuestro estudio hoy en esta tarde y usted está invitado. El tema titulado La Lechería Universal, come y vive gratis. Vamos a analizar y definir qué representan esas dos ovejas, quién es esa vaca, qué representa la leche que fluyen de estas tres fuentes y qué es el alimento sólido que hace este hombre. Que Dios del cielo le guarde y que tenga un excelente día. Saludos a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros compartiendo esta palabra inspirada. Saludos a todos nuestros hermanos de toda la República Mexicana. De igual manera a todos nuestros hermanos de diferentes partes del mundo. Queridos hermanos, que la paz de Dios los acompañe. Recordemos esto, consumamos alimento sólido. Este estudio no ha terminado, lo vamos a terminar. Dios le bendiga y que la paz de Dios lo acompañe. Amén. Bendiciones.